Hola, ¿qué tal? Yo espero que ustedes estén bastante bien y aquí estamos en este nuevo video donde les voy a mostrar la guía definitiva para optimizar su memoria RAM en tu PC de bajos recursos. Tener aplicaciones abiertas que no estés utilizando estará consumiendo una cierta cantidad de RAM, cosa que tú necesitas para otras aplicaciones. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar aplicaciones que no estés utilizando, generalmente aplicaciones que están aquí abajo en este apartado de Windows. Bien, aquí hay programas que vas a tener tú que quitar. En este caso yo puedo quitar el Discord con clic derecho y lo puedo quitar. Inmediatamente vamos a ver que esto ha quitado un estrés a la memoria RAM. Podemos verlo en la misma gráfica, ha bajado un poco porque ya no está la memoria RAM en ese programa. Lo siguiente que vamos a eliminar van a ser los programas en segundo plano que inician con Windows. Además de hacerla lenta al inicio, pues estas están consumiendo RAM en segundo plano. Para eso abriremos el administrador de tareas y vamos donde están estas aplicaciones. Podemos irnos acá, vamos a ver, están generalmente aquí en aplicaciones de arranque. Puede que no se te vea exactamente como se te ve el mío, debido a que el mío es Windows 11, pero en Windows 10 es la misma situación, simplemente que se verá un poco distinto. Aún así, va a verse de esta manera. Van a ver esta interfaz de aquí, donde van a tener muchas o pocas aplicaciones, dependiendo del tiempo que tiene instalado su Windows. Yo recomiendo que deshabiliten todas las aplicaciones que tengan en el inicio de Windows. Tienen que desactivarlas porque estarán consumiendo el rendimiento y, como ya les mencioné, estarían haciendo que tu Windows inicie lento. Desactívenla todas uno por uno con clic derecho y deshabilitar. Voy a habilitar solamente una para mostrarles cómo es que lo van a hacer. Voy a habilitar este AM, él va a estar así y ustedes lo único que van a hacer es clic derecho y deshabilitar. Muy simple y muy fácil. Ahora vayamos con algo que es bastante común entre todos los usuarios, es dejar muchas pestañas de Google Chrome abiertas. Pues sí, estas pestañas que abres en el Google Chrome estarán consumiendo tu memoria RAM y pues aunque parezca que es poco, en realidad es demasiado. Yo les voy a mostrar ahora mismo. Como pueden ver, estoy utilizando 10 GB del total que tengo. Básicamente me están quedando como 2 GB aproximadamente libre. Bien, ahora yo voy a cerrar estas pestañas de Google que tengo ahora y van a ver cómo esto aquí va a comenzar a bajar demasiado. Voy a cerrar todas las ventanas. Como pueden ver, es increíble la cantidad de memoria RAM que puede llegar a utilizar tu navegador. Puede llegar a poner tu computadora lenta debido a que consumen demasiada memoria RAM. Y aún así no está cerrado totalmente. Algunas personas, como a mí, el Google me queda aquí abajo, así que lo tengo que cerrar aquí y ya estaría totalmente cerrado. Y como pueden ver, nos ha liberado un poco más de memoria RAM. Ahora, yo recomiendo que cuando vayan a abrir su Google Chrome traten de tener las pestañas que simplemente necesitan. De lo contrario, pues van a llegar al caso donde yo estaba. Tenía muchas pestañas abiertas y pues el uso de la memoria RAM era impresionante. Ahora, por último, les voy a mostrar este programa que utilizo bastante cuando tengo computadoras que tienen 4 GB o 6 GB de memoria RAM. Incluso hay personas que tienen 8 GB de RAM y es recomendable. Yo tengo actualmente 12 GB de RAM y no me he visto en la necesidad de utilizarlo porque generalmente con los pasos que mostré anteriormente pues ya me ayudaba bastante. Para entrar en esta página les voy a dejar este código QR que está aquí. Tal vez lo ponga en edición un poco más grande, que por cierto, si no sabes cómo descargar con un código QR no necesitas tu teléfono. Aquí una nota rápida del editor, y es que probablemente no sepas cómo escanear el código QR. Esto es muy sencillo. Pues básicamente lo que tienes que hacer es irte a la parte en donde esté el código QR. Puedes capturar el código a través de un programa externo de recorte o simplemente utilizando el atajo de Windows, que es inicio Shift más S. Tienes que agarrar y seleccionar el código QR. Después de eso, pues abre tu Paint o cualquier parte o lo que sea en donde puedas pegar la imagen y pues la tienes que guardar. En el navegador que utilices vas a tener que ver una opción que diga búsqueda por imágenes. En este caso, pues como es Google, aquí lo tiene fácilmente. Y luego vamos a subir la imagen que anteriormente hemos capturado. Pues en este caso, como lo guardé en el escritorio, voy rápidamente para acá y lo doy a abrir. Y ahora ya una vez que haya realizado la búsqueda, pues simplemente vamos a darle el botón del sitio web. Y una vez que le dé al botón, te va a redireccionar a la página del programa. Pues es muy rápido, muy sencillo y no hay que matarse. Y listo, eso es todo. Sigan viendo. Primero lo vamos a tener que descargar. Le van a descargar a este que dice setup.exe. Y bueno, en mi caso me pide si lo quiero conservar o no, porque estoy descargando desde Google Edge. Ya si ustedes tienen otro navegador, pues si les pide lo mismo lo hacen y ya. Ahora en la parte de la instalación del programa es bastante simple. Una vez lo abran va a pedirle que le den a ejecutar. Ustedes lo hacen, le dan next, aceptan las licencias, vaina esta aquí que aparece, le dan next, siguiente, totalmente hasta instalarlo.
me pide que haya una actualización. En mi caso no la quiero actualizar, lo quiero tal y cual. Entonces ya aquí tendríamos nuestro programita. Vamos a darles finalizar. Aquí tenemos este programa que se ve bastante simple, no tiene tantas opciones, simplemente así como viene ya estaría fácil para ustedes. Como pueden ver, les va a decir la cantidad de memoria RAM que ustedes tienen. Mi computadora tiene realmente instalado 12 GB. Aquí ustedes pueden ver la cantidad de memoria RAM virtual que tenemos y la caché del sistema, ¿va? Como pueden ver en el transcurso del video, hemos ido bajando el uso de la memoria RAM. Empezamos con un uso del 80-90%, si mal y no recuerdo, y actualmente tenemos un uso del 28%, y eso aún puede bajar en el momento que yo le dé a limpiar memoria. Aquí me va a preguntar esto, ustedes pueden darle en no volver a preguntar y le damos a que sí. Y ahora mismo nos ha dicho que 785 MB de RAM han sido liberados. Y como pueden ver, ya tengo mucha más memoria RAM utilizándose. Ahora, si ustedes tienen menos memoria RAM que la que tengo yo, tienen 4, 5, 6 GB de RAM, que vendría siendo muy poco actualmente, ¿verdad? Anteriormente era bastante, pero actualmente 4 GB de RAM se queda muy corto con los navegadores que tenemos ahora y las nuevas resoluciones de todo. Pues básicamente todo ahorita mismo consume muchísima RAM porque tiene mucha resolución y pues, bueno, no tenemos nada que hacer más que aumentarlo físicamente o utilizar estos programas sin abusar mucho de ellos. No podemos abusar mucho de este programa, sino que yo les recomiendo, la vez que vayan a utilizar este programa, que hagan todos los pasos. O sea, van a ver si tienen programas abiertos, van a cerrar los programas que tengan abierto aquí, que no estén utilizando. Como pueden ver, yo no puedo cerrar todo, pues estoy grabando el video para ustedes. Pero en el caso que yo tuviera poca memoria RAM, lo que haría es lo siguiente. Cerraría todo, como dije en todo el tutorial, abriría este programa, le diera limpiar memoria RAM y lo minimizo. Listo. Porque si él se va a quedar aquí abajo, puedes ponerlo aquí para poder ver el estado de la memoria RAM y así pues alertarte cuando esté llena o no. Y en ese momento que ustedes ya la hayan limpiado, pues utilizar su computadora para el juego o lo que lo vayan a utilizar, o para el trabajo, para el Google, no sé para qué lo puedan utilizar en el momento que la necesiten, pero ya de esa manera va a estar más optimizada y más rápida. Espero que este video les haya gustado y si es así, quieren videos más de este tipo, recuerden que tengo otros que van complementarios a este que yo les acabo de mostrar y es un video sobre cómo optimizar la CPU. Recomiendo mucho que lo vean y pues nada, nos vemos en un siguiente video.